¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. En esta ocasión, en este video tutorial, estaremos viendo lo que es la construcción para un intervalo de confianza para una proporción. Anteriormente ya vimos cómo se construye el intervalo de confianza para una media. En este caso, cuando queremos trabajar con una proporción, es porque estamos trabajando con alguna variable cualitativa y que por lo tanto nos interesa estimar una proporción. Ya se menciona ahí en el texto como puede ser la proporción de hembras en una población biológica, la proporción de crías, dado la estructura de edades que se puede tener en una población biológica. Entonces nos interesa evaluar proporción. De esta forma, pues tenemos nuestra población de interés, una población N mayúscula, a partir de la cual pues vamos a tomar una muestra representativa y aleatoria y a los elementos que tomemos de la muestra le vamos a estar evaluando alguna variable cualitativa. Por ejemplo, pues la proporción de hembras en la población biológica, digamos, de puercoespín que se encuentra en la reserva de la biosfera de Janos. A partir de esta muestra registraremos la cantidad de éxitos, que se representa con XY. En este caso, sería la cantidad de hembras que tenemos en la muestra. Y a partir de ello podemos calcular ya la proporción de éxitos, es decir, P. Aquí lo vemos como P gorrito, debido a que va a funcionar como estimador de la proporción poblacional, el cual, nuestra proporción de éxitos de la muestra, se calculará como la cantidad de éxitos que tuvimos entre el total de elementos de la muestra. De esta forma tendríamos la proporción. Y eso nos va a ayudar a estimar la proporción de la población. Recuerden que esta proporción representa la proporción de esta muestra, pero nos interesa inferir lo que sería la proporción poblacional. Bien, como ejemplo, se retomará lo que se ha estado platicando anteriormente, donde se manejan 32 hoteles dentro de la Riviera Maya, pero en esta ocasión nos interesa evaluar no una variable cuantitativa, como era la tarifa para cuartos dobles. En esta ocasión nos interesaría evaluar una variable cualitativa, que sería la ubicación del hotel. Si se ubica en la laguna, que hablando de la Riviera Maya, geográficamente hablando, ahí tenemos la laguna de Nichupté, o si se encuentra este hotel, da hacia la playa, hacia lo que sería el mar Caribe, ¿sí? Entonces, nos interesan aquellos hoteles que se ubiquen dentro o que den hacia la laguna. Por lo tanto, nuestro éxito es que se ubica sobre la laguna. Retomando un poquito los conceptos básicos de muestreo, por lo tanto, nuestra población de estudio serían la totalidad de hoteles dentro de la Riviera Maya. La variable de interés sería la ubicación del hotel, siendo una variable binomial que se ubica el hotel en la laguna o en la costa. El éxito, o lo que nos interesa, es que se ubique en la laguna. Nuestro marco muestral, pues ya habíamos comentado que dentro de la Riviera Maya hipotéticamente se cuenta con 32 hoteles, por lo tanto sería el listado de los 32 hoteles y nuestra unidad de muestreo pues sería cada uno de estos hoteles. Se tomó una muestra representativa, o al menos aleatoria, de 10 hoteles, donde anteriormente se había registrado la tarifa, y adicionalmente se evaluó si se ubica en la laguna, registrándose como sí o no. En este caso vemos que hubo 3 hoteles que sí se registran en la laguna. De nuestra muestra tamaño 10, resultaron 3 hoteles que sí se ubican en la laguna. Por lo tanto, tenemos 3 éxitos, lo que sería XY. Ya con esto podríamos obtener la proporción de hoteles que se ubican en la laguna. Ahora bien, ¿cómo se construye el intervalo de confianza para una proporción? Siguiendo la metodología hasta cierto punto del intervalo de confianza para una media, y recordando que todo intervalo de confianza sigue o tiene cuenta con este esqueleto donde colocamos el parámetro en el centro. A partir de ahí construimos el límite inferior, que se compone del estimador menos el valor crítico por el error estándar, que recuerden que este producto se le conoce como límite de error de la estimación, y lo que sería el límite superior, que en este caso al estimador se le suma el límite de error de la estimación. Aquí estaremos viendo la fórmula del intervalo de confianza para la proporción. Ahorita un momento explicaremos pues ya cada uno de los términos. Entonces, para resolver esto, vamos a estar retomando nuevamente la distribución normal estándar. Entonces, asumiríamos que la variable proporción de hoteles, perdón, o
la ubicación de los hoteles, en este caso el éxito, sigue una distribución normal, donde tendríamos aquí la proporción de hoteles que se ubican en la laguna. Nuevamente, pues siguiendo una distribución normal, pues tendría este comportamiento en forma de campana. Si queremos construir un intervalo de confianza para la proporción poblacional, pues recuerden que esta proporción poblacional que se representa con la letra griega rho o en dado caso P mayúscula es desconocida. Podríamos construir un intervalo de confianza del 90%, es decir, proponer un límite inferior o un valor mínimo y un valor máximo para esta proporción, y tendríamos la seguridad o un 90% de seguridad de que el intervalo incluye este verdadero valor del parámetro, el cual es desconocido. Trabajando de esta forma, aquí estaría el nivel de confianza y el restante 10% lo representa el nivel de significancia, alfa, que sería la probabilidad de la incertidumbre que tenemos o hasta cierto punto de un error. En este caso alfa se distribuye en dos zonas o se reparte en dos zonas, por lo tanto alfa se divide entre 2, que en proporción representa 0.1, pero al dividirse entre 2 sería 0.05 del lado izquierdo y 0.05 del lado derecho. Asimismo podemos ampliar el nivel de confianza o aumentarlo y trabajar al 95% de confianza, generando un límite inferior hasta un límite superior y teniendo un 95% de seguridad de que nuestro intervalo incluye el verdadero valor del parámetro. Quedando fuera alfa, un 5%, pero nuevamente dividido entre 2 porque se ubica en dos zonas, entonces sería 0.05 entre 2, quedando 0.025 del lado izquierdo y 0.025 del lado derecho. O aumentamos el nivel de significancia, el nivel de confianza al 99%, teniendo un intervalo más amplio, aumentando así la seguridad de que nuestro intervalo incluye el verdadero valor del parámetro y restando o quedando fuera de este nivel de confianza el nivel de significancia alfa, que sería del 1% en proporción 0.01, pero nuevamente se divide entre 2 porque son dos zonas y quedando el 0.005 del lado izquierdo y 0.005 del lado derecho. Muy bien, habiendo explicado esto, vamos a retomar aquí la fórmula que tenemos de lo que sería el intervalo de confianza para la proporción. En el centro colocamos el parámetro, que se representa con P mayúscula con la letra griega rho, lo que sería la proporción poblacional. Del lado izquierdo, límite inferior, tenemos lo que sería el estimador, la proporción de la muestra, el cual ya lo tenemos prácticamente, menos el valor crítico asociado a confianza que provendrá de la tabla de Z por el error estándar. Y el límite superior, recuerden que es prácticamente similar al límite inferior, lo único que se hace es que al estimador le sumamos este producto que se conoce como límite de error de la estimación. Bien, vamos a comenzar a obtener cada uno de los elementos de nuestra fórmula de intervalo de confianza por una proporción. Habíamos comentado que tuvimos 3 éxitos en nuestra muestra, es decir, 3 hoteles que se ubican en la laguna. De esta forma obtenemos la proporción de éxitos, es decir, la proporción o el estimador, ¿verdad? La proporción de éxitos muestrales, que sería nuestro estimador. 3 entre 10 pues nos da 0.3. Ya al obtener este valor, podemos calcular la proporción de fracasos, que podría ser 1 menos P, o en dado caso, 7 entre 10, que serían los 7 hoteles que no se encuentran en la laguna. Recuerden que P y Q, la suma de ambos nos tiene que dar 1. Ya teniendo P y Q, podemos calcular el error estándar, es decir, sigma de P. El error estándar de las proporciones muestrales, que se calcula como la raíz cuadrada del producto de P por Q entre N. Entonces quedaría como 0.3 por 0.7 entre 10, la raíz cuadrada de ese cociente nos da 0.1449. Ahora sí, ya tenemos el estimador, tenemos el error estándar de nuestra fórmula. Entonces colocaríamos el parámetro en el centro, el estimador, ya lo calculamos, 0.3. Nos estaría haciendo falta aún el valor crítico, que ahorita lo obtendremos a partir de la tabla de la distribución normal estándar o la tabla de Z. Y el error estándar, pues 0.1449. De esta forma se construye el límite inferior y el límite superior de nuestro intervalo de confianza. Ahora bien, no se menciona en algún momento el nivel de confianza que vamos a trabajar. Por lo tanto, utilizaremos el de cajón, que es el 95% de confianza,
Es decir, que vamos a utilizar un valor de z de alfa entre 2 de 0.05 entre 2. Definiremos el valor crítico a partir de la tabla de z de 0.025. Si recuerdan cómo se define este valor, dentro de la tabla de z hay que buscar esta probabilidad, el 0.025. Es una probabilidad, entonces hay que buscarlo entre todos estos números. Lo vamos a buscar del lado izquierdo de la tabla, ya que está entre 0 y 0.5. Se fijan, aquí está el 0.025, que le corresponde un valor de menos 1.96. El detalle es que en la fórmula el intervalo de confianza se utiliza como valor absoluto, por lo tanto será positivo. De igual forma lo podemos buscar del lado derecho de la tabla. Si en dado caso lo queremos buscar del lado derecho, sería a 1 le restamos el 0.025. ¿Sí? Porque al final de cuentas es lo que abarca del lado derecho, ¿verdad? 0.025 y nos resta el 0.975. Entonces buscamos este valor, 0.975, y pues si se fijan es 1.96. De esta forma ya tenemos todos los términos que requerimos para el cálculo del intervalo de confianza y sustituir de esta forma en nuestra fórmula. Entonces colocaremos el parámetro en el centro, la proporción poblacional, límite inferior, el estimador 0.3 menos el límite de error de la estimación, que es el producto del valor crítico por el error estándar, 1.96 por 0.1449. Límite superior al estimador 0.3 le sumamos este producto. Lo que nos daría como resultado que la proporción poblacional sería mayor o igual a 0.0559 y menor o igual a 0.5840. Es decir, que se ubicaría entre 0.0159 y 0.5840. ¿Qué nos dice o cómo concluimos a partir de este intervalo? Pues diríamos que con un nivel de confianza del 95%, la proporción de hoteles que se ubican en la laguna toma un valor mínimo de 0.60 hasta un máximo de 58.4%. Si se fijan, este intervalo resulta un tanto amplio, ¿no? Son más de 50 puntos porcentuales de separación entre el límite inferior y superior. Entonces, esto se puede ver al grado de error que se tiene en la estimación. Si recuerdan, para definir el grado de error de la estimación, pues vamos a dividir el error estándar entre el estimador, es decir, sigma de p, que resultó en 0.1449, entre el estimador, que es 0.3, lo que nos daría 0.4830 expresado en porcentaje, 48.30% de error. Si recordamos, pues esto es un error amplio, porque es mayor al 5%. Si resultara menor al 5%, pues el error es pequeño, es aceptable. Entonces, ¿cómo vamos a reducir o cómo podríamos reducir este grado de error? Pues no hay de otra, si lo recordamos, más que aumentar el tamaño de la muestra. Sí, al final de cuentas depende del error estándar y lo único que podemos controlar o manejar en el error estándar es el tamaño de la muestra. Entonces, en lugar de tomar 10 hoteles, en nuestra muestra tendríamos que aumentarle para reducir este error y de esta forma el intervalo de confianza se haría más angosto y no tan amplio con esos 50 puntos porcentuales de diferencia entre el límite inferior y superior. Bien, de esta forma finalizamos la introducción a la estimación por intervalo de confianza para una proporción. Adicionalmente tendrán un video tutorial donde se presenta más ejemplos para el cálculo de este intervalo.